Cordial saludo para todos. Hoy vamos a hablar desde el año 384 hasta el año 1517, cuando aparece Martín Lutero con su famosa Reforma Protestante. Para todos un cordial saludo aquí en nuestro canal Conoce, Aprende y Defiende tu Fe Católica, un canal para defender la fe que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Si no se ha suscrito, suscríbete, comente y comparta. Eso nos ayuda a nuestra evangelización. Vamos a comenzar a hacer un recuento de lo que hemos hecho con estos primeros papas de la Iglesia Católica. Hemos comenzado desde el año 33 con el primero, que es San Pedro. Eso fue en el año 33, allá en Cesarea de Filipo. Y desde este año hasta el Edicto de Milán, que es cuando dicen los protestantes que aparece Martín Lutero, que es el primer papa de la Iglesia Católica, entonces encontramos 32 papas en la historia de la Iglesia Católica. Ir mirando muy bien desde el Edicto de Milán hasta Martín Lutero, en toda la historia de los papas encontramos 217 papas, desde el 33 hasta el año 1517 encontramos 217 papas, y desde el año 313, que es el año del Edicto de Milán, hasta el año 1517 encontramos 1204 años de iglesia cuando aparece Martín Lutero. Entonces por eso vamos a hablar hoy en este video desde el año 384, que es el último papa que miramos, que es San Dámaso I, el que nos dejó el canon del Nuevo Testamento. Y vamos a avanzar hasta el año 1517, revisando momentos relevantes en la Iglesia Católica. Este es nuestro San Juan Pablo II, el Papa número 264. Él duró 27 años de pontificado, es uno de los más largos de la historia de los papas. 27 años con Juan Pablo II. Y vamos a empezar haciendo el recuento, los primeros papas de la Iglesia Católica. En Cesarea de Filipo, año 33, Jesús funda la iglesia. Allá en esta población, Cesarea de Filipo. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa frase hay que tenerla en cuenta para todo nuestro material. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber continuos ataques del demonio, permanentemente tratando de destruir la iglesia. Y esto lo comentamos y decimos porque los protestantes dicen que Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica. Y él fue el primer papa. ¿Quién? Constantino. Entonces ahí empieza a aparecer Jesús como mentiroso. ¿Por qué razón? Porque él dijo que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Y si funda la iglesia y la deja sola y la abandona, porque según los protestantes, Constantino aparece porque es el fruto de que se acaba la iglesia. Unos dicen que se acabó la iglesia, entonces la iglesia aparece en el año 313 con Constantino. Otros dicen, no, iglesia sí hay hasta el 313, de ahí para arriba se acabó la iglesia. Siempre dejan a Jesús como mentiroso. Porque bueno, si aceptan que desde el año 33 hasta el 313 hubo iglesia y que de ahí para arriba se acabó, pues
de todas maneras queda Jesús como mentiroso, porque él dijo que su iglesia la iba a asistir todos los días hasta el fin del mundo, y que las puertas del infierno no la destruirían, no la iban a eliminar. Pero así dicen los protestantes, que Constantino es el primer papa y que la Iglesia Católica comenzó con Constantino en el año 313. Bueno, desde que Jesús funda la iglesia en Cesarea de Filipo, año 33, hasta el 313, que es cuando dicen los protestantes que comenzó la iglesia católica, entonces se supone que de ahí para atrás sí hay una verdadera iglesia, que son 280 años. Entonces vamos a revisar si encontramos los luteranos y no aparecen. No aparecen. Buscamos los adventistas, no aparecen. Buscamos los pentecostales, no aparecen. Los niños de Dios no aparecen. Y siga contando porque son más de 40,000 sectas o movimientos religiosos no católicos en el mundo y nadie aparece por ahí. ¿Por qué? Porque todos estos señores luteranos aparecieron en 1517. Los adventistas en el año 1860 aproximadamente. Los pentecostales en el año 1904. Y así, y todos los días nace un movimiento nuevo religioso en el mundo y todos van diciendo que ellos son la iglesia de Jesucristo. Entonces Jesucristo queda mentiroso porque dijo: yo voy a estar todos los días con ustedes cuando fundó la iglesia hasta el fin del mundo, y que sería asistida por el Espíritu Santo. Porque cada uno de estos movimientos religiosos, su argumento de ser ellos es porque desde el comienzo no hubo iglesia. Porque si uno revisa, cada uno de estos movimientos tiene una fecha de fundación. Por ejemplo, los luteranos con Martín Lutero, los adventistas con Helena. Ella fue la que fundó los adventistas. Los pentecostales con Carlos Parán. Y cada uno va dando un nombre de sus fundadores. No sé por qué lo harán. Bueno, muy bien, entonces preparémonos para este video. Hemos quedado en el año 384 con el Papa San Dámaso I, quien es el que convoca para revisar todos los libros que hay hasta ese momento, porque hay muchos libros que están circulando dentro de la doctrina católica en ese momento, muchos libros. Entonces van a revisar a ver qué libros quedan en el canon del Nuevo Testamento. Eso fue en el año 384 cuando llega este señor. Entonces vamos a revisar desde ese año hasta el 1517, cuando llega Martín Lutero, que son 1300 años. Desde aquí hasta aquí, 1133 años, cuando llega Martín Lutero. Y de ahí entonces vamos a revisar los momentos relevantes en el papado y la Iglesia Católica. Hagamos el recuento entonces. San Dámaso I es el papa número 37, es el primer latino. Él llega al papado en el año 366 hasta el 384. Convocó para revisar los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son más de 160 libros, del Nuevo Testamento no más, sin contar los del Antiguo, solo del Nuevo. Y se llegó a un acuerdo de todos los libros que revisaron, que iban a quedar del Antiguo Testamento 46 y del Nuevo quedaron 27 libros del Nuevo Testamento, que son los libros que están en la actualidad en la Biblia católica, para dar 73 libros. Estos 27 libros quedaron de más de 160 que habían circulando, que son los famosos libros o evangelios apócrifos. El Evangelio de Judas, el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, y pare de contar, más de 160 libros.
¿Y por qué no quedaron? Porque una de las condiciones que colocaron aquí, San Dámaso, fue que dijeron que una de las condiciones para que el libro fuera palabra de Dios tenía que ser escrito por un apóstol o un discípulo del apóstol. Esas eran las condiciones. Tenía que ser escrito antes del año 100, en ese periodo, antes del año 100. Si el libro era escrito después del año 100, en el año 150, en el 200, en el 300, no quedaba como palabra de Dios. Sin embargo, todos esos libros que se llaman apócrifos nos sirven como historia, nos ayudan mucho, pero no son palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó acá con San Dámaso. Y en el video anterior quedamos que el canon de Alejandría o alejandrino, con los 7 libros deuterocanónicos, era el más usado por los judíos en la era apostólica. Este canon es utilizado por Cristo y los escritores del Nuevo Testamento. El canon que tiene los 46 libros, que es el canon alejandrino. Y porque era el utilizado por nuestro Señor Jesús, porque dentro del periodo de nuestro Señor Jesús no estaban los 27 libros del Nuevo Testamento. Hasta ese momento no. Estaba este canon, el de los 46 libros, el canon alejandrino. Y había otro canon que era el canon palestino, que seguían los judíos palestinenses, que solamente contaban con los libros protocanónicos, que son 39. Le faltan los 7 libros, que son estos 7, que son los famosos llamados libros deuterocanónicos. Después vamos a hacer un video explicando y vamos a revisar qué tienen estos libros y por qué razón los protestantes los rechazan. Uno de ellos, de estos libros, que es el primer libro y segundo libro de Macabeos, en esos libros está la doctrina del purgatorio, que es una doctrina que niegan los protestantes. Debe ser por eso. Y los otros libros también tienen algo que los protestantes no les gusta y por eso lo rechazan. Bueno, ya sabiendo que el canon del Nuevo Testamento nos queda a partir de aquí con San Dámaso I, en el año 366 al 384, nos va a quedar el canon con 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Después, los concilios que aparecen en la iglesia, los concilios de la Iglesia Católica, el concilio de Hipona en el año 399 y el concilio de Cartago en el año 397 y 419, estos concilios ambos en el norte de África confirman y reafirman que el canon de Alejandría o el canon alejandrino con los 46 libros para el Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento con 27 libros son los libros de la Biblia católica como palabra de Dios. ¿Quién dijo que la Biblia era palabra de Dios? Lo dijeron todos estos concilios y lo dijo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la que dijo que todos esos escritos sagrados de estos libros eran palabra de Dios, que ahora es lo que los protestantes cargan debajo del brazo, y eso es gracias a la Iglesia Católica, porque ellos no tienen Biblia, los protestantes no tienen Biblia, todo eso son documentos católicos. Avanzamos para seguir revisando qué papas hay después del 384 y encontramos después de este señor San Dámaso I, sigue el papa número 38, San Ciricio I, y este papa es del 384 al 399. Este señor nació en Roma, adoptó la denominación de papa al obispo de Roma, porque anteriormente se le decía papa o papá o padre a los obispos,
Pero este señor dijo, no, digámosle papa o padre al obispo de Roma, al primado. Y desde ahí entonces quedó como para el obispo de Roma el título de papa, que quiere decir papa, padre o papá. También impuso el celibato para los sacerdotes y diáconos. Aquí hago un pequeño paréntesis porque los protestantes dicen que la Iglesia Católica prohíbe el matrimonio. La Iglesia Católica no prohíbe el matrimonio. Lo que pasa es que a partir de aquí quedó esta norma que quien quiera ser sacerdote se somete a ser célibe, a estar célibe, no ser casado, tanto para sacerdotes y diáconos. No es que los estén obligando, porque eso es libre y voluntario para ser sacerdote. A nadie lo cogen, lo amarran y lo llevan allá para que aprenda, para que estudie, para que haga el seminario y sea sacerdote. No, eso es libre. El que es libre quiere ser libre y vaya, allá le van a decir, pero acá para ser sacerdote tiene que ser célibe. Si se somete así, bienvenido. Entonces cada candidato se somete a esa norma. Pero de ahí para atrás, desde luego, que han habido sacerdotes casados, claro que sí. Claro que sí. Y si el sacerdote ahorita en este mundo moderno quiere dejar el sacerdocio y se vuelve al estado laical, sigue siendo sacerdote, pero no puede ejercer el sacerdocio sino en casos extremos, y se puede casar. Claro, eso le dan un permiso para eso y la iglesia se lo da. Entonces no es que quiera decir que la iglesia prohíbe el matrimonio, porque cada quien toma su propia decisión libre y voluntaria, y además que también San Pablo lo está hablando en una de sus cartas a los Corintios, que sería bueno quienes sirvieran al Señor, quienes estuvieran al servicio del Señor por causa del reino de Dios, fuesen célibes, que fueran solteros como él, lo dice San Pablo. Y desde ahí entonces la iglesia toma esa decisión de decirle a los que quieren ser candidatos para el sacerdocio que sean célibes. De ahí está el celibato. El Papa número 47, San Simplicio, él llegó en el 468, año 468 al 483. Nació en Tívoli. Su pontificado estuvo marcado por dos hechos irrelevantes. Uno de ellos fue la caída del Imperio Romano de Occidente. En este año, ahí nos podemos dar cuenta, acá 483, del 468 al 483 se cayó el Imperio Romano. Y eso le tocó a este pontífice en ese tiempo. El Papa número 65, Sabiniano. Este Papa estuvo desde el año 604 al 606. Nació en Blera, elegido después de estar la silla papal durante 6 meses. O sea, fue elegido después de que había una sede la sede vacante, la vacante de la silla de Pedro, 6 meses. Normalizó el uso de las campanas y las velas en las iglesias. Él fue el que normalizó eso, el uso de las campanas y las velas en la iglesia. Vamos con el Papa número 67, Bonifacio IV. Este Papa estuvo en el 608 al 615. Nació en Abruzzo, consagró las diferentes iglesias e instituyó la fiesta de todos los santos. Consagró las diferentes iglesias e instituyó la fiesta de todos los santos. Eso fue en estos años. Desde allá viene la iglesia, desde allá viene la fiesta de todos los santos promulgada por este Papa, Bonifacio. Y esta fiesta la conocemos hoy, que es en noviembre. El Papa 69, Bonifacio V,
Gobernó desde el 619 al 625. Nació en Nápoles. Las luchas por la corona italiana retrasaron el inicio de su pontificado 11 veces. Vea. Estableció la inmunidad de asilo para aquellos perseguidos y buscaban refugio en las iglesias. Su pontificado coincide con el nacimiento del Islam, pues Mahoma inicia sus primeras predicaciones. En este papado y en estos años 619, 625, aparece el Islam. Desde ahí aparece el Islam y el profeta Mahoma. Vamos con el siguiente. 74, el Papa 74, Martín I. Este Papa es desde el año 649 al 655. Nació en Todi, mártir. Condenó a los obispos de Oriente protegidos por el emperador bizantino. Encarcelado y exiliado, murió de sufrimiento en la isla de Cherso. Se celebra dentro de este pontificado, se celebra por primera vez la fiesta de la Virgen Inmaculada el 25 de marzo. La Virgen Inmaculada el 25 de marzo. El Papa 105, Nicolás I, el Grande le llaman. Este gobernó la iglesia desde el año 858 al 867. Nació en Roma. Mantuvo disputas con el emperador Ludovico II, que finalmente solventaron. Organizó juntamente una expedición contra los sarracenos. Estableció la fiesta de la Asunción de la Virgen María el 15 de agosto. Estableció la fiesta de la Asunción de la Virgen María al 15 de agosto. El Papa 139. Estoy colocando los más relevantes, los hechos más relevantes que hayan aparecido, porque así en orden continuo, pues muy largo. Este Papa, el 139, Silvestre II, es desde el año 999 al 1003. Nació en Albernia, Francia. El Papa del Milenio, por eso lo coloqué, fue el Papa que apareció en el Milenio. Un promotor del Camino de Santiago, estuvo en un convento catalán y se familiarizó con los avances árabes, lo cual le llevó a implantar la numeración árabe. Por ese motivo aparece la numeración árabe, los números arábicos. Por sus conocimientos de astronomía y física le supuso la consideración de hechicero. Le pusieron como un apodo porque tenía conocimientos de astronomía y física, entonces le pusieron que era un hechicero. Tuvo que soportar la desbandada y desorden que supuso el año 1000, en ese entonces, en ese año 1000 hubieron desbandadas y desórdenes, porque se esperaba que fuese el juicio final, el juicio universal en ese 1000 años. Como siempre, en el año 2000 también hubo ese cuento. Y así sucesivamente van apareciendo cuentos. Fuese el juicio universal en el año 1000. Vamos con el siguiente. Este Papa, el 184, Gregorio X. Este señor gobernó en el año 1272 al 1276. Nació en Plasencia. Participó en la octava cruzada. Fue elegido Papa en ausencia en el 1271. Pues se hallaba en San Juan de Acre cuando le comunicaron la noticia de que había sido elegido Papa. La iglesia estuvo sin pontífice casi 3 años.
desde la muerte de Clemente IV en el 1268, debido a los enfrentamientos de las facciones italiana y francesa. Esta situación de que hubo una sede vacante durante 3 años, esta situación provocó que el pueblo de Viterbo confinó bajo llave, ahí es donde aparece el conclave, bajo llave, a los cardenales, racionándolos a pan y agua y destrozando la techumbre del palacio episcopal en que se hallaban reunidos para que sufrieran las inclemencias del clima y obligarles a que tomaran una rápida decisión. Desde acá, desde este año 1276, es cuando aparece lo que hoy conocemos y que escuchamos en los medios de comunicación, el conclave para elegir a un pontífice. Conclave, eso quiere decir bajo llave. Conclave bajo llave. ¿Por qué? Porque fue que hubo un momento de sede vacante de 3 años. Sede vacante de 3 años. 1276. Y eso le tocó a este pontífice. Vamos con el siguiente. 1303, la sede papal se traslada de Roma a Aviñón. Francia 304. Por Felipe el Bello. Fijó la residencia de la Santa Sede en Aviñón y duró 70 años. En el año 1316, el Papa 196, Juan XXII, instituyó la fiesta de la Santísima Trinidad. Eso fue en el año 1316. El Papa 196 en su orden, Juan XXII. Fiesta de la Santísima Trinidad. En el 1362, la sede papal se traslada de Aviñón a Roma nuevamente, vuelve a Roma, pero vuelva nuevamente, dice aquí, regresa nuevamente a Aviñón, vuelve y echa para allá y viene para acá. Clemente VII tuvo que regresar a Aviñón, regresando nuevamente a Roma de forma ya definitiva. El 7 de noviembre de 1377, el Senado romano le regaló los terrenos del Monte Vaticano. Fue el último papa que tuvo sede papal en Aviñón. Incluyó la Basílica de Santa María Mayor entre las que tenían indulgencias plenarias. La sede papal se fija definitivamente en Roma. Y vamos con el siguiente. En 1389, en este año, aparece el cisma de Occidente. El cisma de Occidente. Después vamos a hablar qué quiere decir un cisma en la iglesia. Primer cisma de Occidente. En el 200, el Papa 212, que es Sixto IV, que fue en el año 1471 a 1484, instituyó la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el de diciembre, el que hoy conocemos como el 8 de diciembre. Instituyó la celebración del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el de diciembre, que hoy lo conocemos el 8 de diciembre aquí en Colombia. Bueno, y aquí terminamos con este ya para llegar a Martín Lutero. Ese papa fue el 217. Su nombre León X. León X. Su nombre de bautismo Giovanni. Este fue electo, este papa, en 1513 y estuvo gobernando la iglesia en 1521. En este periodo aparece Martín Lutero. Nació en Florencia. Cedió ante Francisco I de Francia el poder de elección de obispos.
Francia y España eran las dos grandes potencias e inicialmente se decantó por apoyar a Francisco I de Francia, rectificado posteriormente a favor de Carlos I de España, cuando fue coronado emperador de Alemania. Efectuó un despilfarro como mecenas y en la ampliación de San Pedro, motivo por el cual emitió diferentes bulas y vendiendo indulgencias fue lo que provocó el enfado de Lutero, y de ahí arranca el cisma del protestantismo, que fue excomulgado. ¿Quién fue excomulgado? Martín Lutero, e inició la reforma protestante. Entonces, dentro de este papado de León X es cuando Martín Lutero protesta contra porque venden indulgencias. Y ahí es entonces, claro, él hubiera podido protestar y hacer todo como cualquier protesta que tiene derecho, claro, tiene derecho a protestar, hubiera podido hacerlo, pero no salirse de la iglesia. Como cuando uno protesta en la familia, puede protestar contra el papá, puede protestar contra la mamá, pero no renuncia a su apellido, a su familia. Pero Martín Lutero lo que hizo fue protestar, y al protestar fue cuando arrancó, hizo la separación, hizo una iglesia aparte, ya le colocó nombre, los protestantes, y ya comenzó a decirles que la Biblia cada quien la interpretara como le pareciera, y todas las demás tesis que él dejó con el protestantismo. Y entonces fue excomulgado por este Papa León X. Porque en el transcurso de nuestro tiempo de los papas hubieron santos que protestaron contra el Papa, le dijeron ciertas verdades, ciertas cosas, pero no se salieron de la iglesia, entonces no pasó nada. Pero sí protestan contra el Papa, o contra cualquiera, puede ser. Eso no pasa nada. Mientras se haga dentro del debido respeto, no pasa nada. El problema fue que Martín Lutero hizo toldo aparte, como decimos. Hizo toldo aparte y ahí fue. Ahí arrancó el protestantismo, que es el fenómeno que hoy tenemos de más de 40.000 movimientos religiosos no católicos en el mundo. Y cada quien predica a su manera. Los unos ya dicen que el día del Señor no es el domingo, sino es el sábado. Otros ya dicen que ya no se bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Otros dicen que el cuerpo y la sangre del Señor, eso no es cuerpo y sangre del Señor, sino es un simbolismo. Otros dicen que la confesión de los pecados no existen. Otros dicen que para qué bautizar niños. Otros dicen que por qué le dicen la Virgen María si ella tuvo más hijos y son 6, son 500, bueno, y cada quien se va inventando su propio cuento y ahí estamos. Y cada vez más va apareciendo movimientos religiosos que cada quien inventa su propio cuento. Hasta aquí dejo este video, después vamos a analizar desde aquí hasta llegar a Juan Pablo II, los hechos relevantes, y aterrizamos con Benedicto XVI y ahí vamos contándole. Yo me despido en este video. Muchas gracias por compartir, por invitar a otros, por estar en este canal, y les invito para que sigamos defendiendo nuestra fe católica, porque católico apoya católico. Mil gracias y nos vemos en el próximo material.